porque el mensaje crea impacto y transforma la historia. 730 días luchando por llevar las gestas heroicas a todo rincón donde El Salvador está presente y que harán de nuestro país una tierra de libertad. Canadá, Estados Unidos, Europa y Australia. Bastiones en la batalla mediática. El Salvador, nuestro destino, nuestra raíz, nuestra razón de existir. Frente Intercontinental, 2 años siendo la voz del FMLN en la comunidad de salvadoreños en el exterior. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que se encuentre sintonizando esta nueva transmisión de la tribuna del FMLN en línea, un programa organizado por el Frente Intercontinental del FMLN. Este día estaremos conversando con la compañera Lourdes Argueta, miembro de la Comisión Política de nuestro heroico FMLN y también responsable de la Secretaría de Organización de nuestro partido. También este día me acompaña, como siempre, el compañero Francisco, y le vamos a pedir que por favor se presente. Adelante. Muchas gracias, Rodrigo. Bienvenidos. Mi nombre es Francisco del Colectivo Digital del Oeste de Canadá, del Frente Intercontinental del FMLN, canal oficial de la militancia en el exterior. Antes de entrar en materia, queremos enviar un saludo a toda la militancia del FMLN, así como también a todos los colectivos del Frente Intercontinental del FMLN en El Salvador, los Estados Unidos, Canadá, Europa y Australia. Enviamos también un saludo a todas y todos los salvadoreños en el exterior y a todas y todos los que nos siguen y comparten nuestras transmisiones en cualquier parte del mundo. Adelante, Rodrigo. Compañera Lourdes, vamos por favor comenzar pidiéndole que por favor, yo sé que muchos aquí ya la conocen, tal vez introduciendo un poquito de sus responsabilidades y mandándole un saludo a nuestra militancia, así como a aquellos que nos escuchan y comparten estas transmisiones. Adelante. Un momento, Rodrigo, creo que tenemos... Adelante, Hola. Compañera Lourdes. Hola, ¿qué tal? Buenas. Sí, un pequeño ahí error a la hora de conectarme, pero bien, un gusto estar nuevamente con ustedes y por supuesto con toda la audiencia de este programa del Frente Intercontinental. Un saludo para quienes nos sintonizan en todas partes del mundo a la hora que estén, pero bueno, vamos a pasar por lo menos una hora contextualizando cómo se encuentra El Salvador en estos momentos. Muchas gracias, Lourdes. ¿Nos puede dar un resumen de algunas de las actividades en las que nuestra dirección o militancia ha participado durante la última semana? Y mientras nos habla de esas actividades, vamos a poner unas fotos en cámara. Adelante. De acuerdo. Bueno, toda nuestra militancia a nivel nacional está desarrollando diferentes actividades, digamos, de calentamiento de la campaña, porque efectivamente la campaña como tal, que no ha arrancado de manera oficial, sin embargo, una vez teniendo electos nuestros candidatos a nivel interno, pues es evidente de que el calor mismo que provoca todo este periodo permite que la militancia pues se active de manera más permanente, realizando actividades de visita de territorio, de visita y de contacto directo a algunos sectores productivos o estratégicos de las comunidades, de los municipios, a nivel local, departamental, pero también a nivel nacional. Hemos visto, por ejemplo, cómo nuestros compañeros y compañeras están desarrollando actividades de carácter, digamos, financiero, de gestión financiera, para también costear los costos de la campaña. Estamos viendo también, por ejemplo, el caso de la fórmula presidencial, una presencia permanente digamos, en las redes sociales, en los diferentes espacios de opinión pública. También, bueno, el compañero Manuel Flores anda visitando el territorio, el compañero Werner en el exterior, que hace también un trabajo interesante de contactar sectores de las salvadoreñas y salvadoreños en el exterior que mantienen un vínculo permanente
también con la realidad que vive nuestro país, con sus familias, pero también de gente que tiene involucrado algunos, digamos, aspectos como el tema de empresarios o emprendedores, es decir, una red de salvadoreños que es importante también abordar desde el exterior. Entonces, cada uno de estos componentes nos permiten que el partido vaya marcando una presencia importante. Estamos también organizando los aspectos, digamos, de carácter más interno y logístico correspondiente a preparar, digamos, todo el contingente que cada proceso de elecciones nos acompaña en los aparatos de defensa del voto, dialogando con las personas, por lo menos para tenerlos preparados cuando nos pidan esa información. Ya enviamos también, digamos, las propuestas de personas que asumen temporalmente algunas responsabilidades y estamos también preparando toda la documentación correspondiente para el periodo de las inscripciones, ya de manera formal ante el Tribunal Supremo Electoral. El periodo comprendido es del 7 de septiembre al 26 de octubre, si mal no me recuerdo, esa es la fecha última, y se están haciendo todos esos, digamos, movimientos internos, asambleas departamentales, asambleas en los municipios. Todo eso le da un rostro de actividad permanente al FMLN importante, porque a diferencia, digamos, de otros partidos que mantienen solamente una inversión publicitaria, nosotros tratamos de combinar las dos cosas, tanto la presencia mediática en redes, en estos diferentes espacios, pero también el contacto directo. Para el FMLN siempre va a ser quizás la comunicación principal, no por eso vayamos a descartar todas estas, digamos, la oportunidad que nos ofrecen estas plataformas de conectar en menor tiempo con una mayor cantidad de gente, pero el contacto directo con el pueblo siempre es elemental hacerlo. Entonces, alrededor de eso se están haciendo, promoviendo diversas actividades y no nos queda más que agradecerles, felicitar, hacer un reconocimiento a todos nuestros militantes que están, digamos, generando toda esta relación que es importante para sumar en una estrategia donde el FMLN necesita avanzar, acumular y, ¿por qué no?, generar una correlación diferente en este país que tanto lo necesitamos a partir de lo que estamos viviendo también y de lo que no solamente somos testigos, sino que estamos resintiendo el gran retroceso en materia económica, social, sobre todo es quizás la mayor afectación que hay en nuestro país y debemos de presentarnos de manera valiente con nuestras propias propuestas, con un carácter, digamos, digamos, con un carácter institucional, pero a la misma vez pueblo, un partido en comunicación directa con la población para generar justamente esa condición que nos permita una mejor posición política para el próximo periodo 2024-2027, si es que se mantienen los mismos periodos, digamos, de la función pública en este país. Muchísimas gracias, compañera Lourdes. Y qué bueno que menciona eso, si se mantiene lo que hoy se conoce como por lo que se conoce que se mantiene establecido, ya que pues el régimen en los últimos meses ha ido modificando la situación, claro, a su conveniencia, ¿verdad? Bajo argumentos de ahorro de dinero y todo ese tipo de cosas, pero más adelante vamos a hablar también de eso. Compañera Lourdes, hace algunos días vimos a los veteranos marchar. ¿Qué hay detrás de estas marchas, compañeras? ¿Cuáles son sus exigencias? ¿Qué es lo que ellos demandan? Y al parecer también se tiene a través de diversos sectores sociales la propuesta de marchar para el 15 de septiembre, pero si nos puede solamente tal vez referirse a la parte de los veteranos, ¿qué es lo que hay detrás de estas marchas? Bueno, los veteranos y las veteranas realmente se pronuncian de manera constante por toda la arbitrariedad en la que vive nuestro país. Han pronunciado recientemente también por la reelección, digamos, o la inscripción a ese proceso para buscar la reelección presidencial, que también violenta totalmente nuestra Constitución.
pero también para demandar que se cumpla lo que se prometió a los veteranos, que fue incrementar a $300 digamos, la mensualidad que les abonan, que se, digamos, activen nuevamente una gran cantidad de programas sociales, de asistencia social, que en el gobierno, sobre todo en el último gobierno del FMLN, se logró, digamos, generar una ampliación también para estos veteranos y veteranas con programas de salud, pero también programas educativos. Todas esas cosas que han quedado, digamos, solamente en promesa y que además de eso han afectado el presupuesto del Instituto de los Veteranos, esas son, digamos, como las banderas más, digamos, de carácter permanente que los veteranos y veteranas están demandando, que se cumpla todo eso, que no haya un irrespeto a la ley y, por supuesto, son parte también de las fuerzas convocantes para la marcha del 15 de septiembre en función de, digamos, de protesta contra un gobierno que trata justamente en el marco de la fecha de la independencia de este país, de la corona española, pero sabemos qué tipo de independencia, entre comillas, fue esa, pues trata de levantar esa fecha, pero para proclamar que la verdadera independencia es a partir de la existencia de este gobierno, que la verdadera salvación o liberación de este país a partir digamos, de la existencia de ellos en esta etapa. Yo creo de que es importante que para esa fecha del 15 todos los que podamos marchar, pues vayamos. Es una convocatoria justamente para reunir al pueblo salvadoreño y manifestar nuestro descontento en cómo ha sido conducido nuestro país en los últimos años y evitar que esta fecha la sigan mancillando como una fecha de proclamación de una nueva era, cuando lo que estamos viviendo es un retroceso a los años más grises de este país, cuando había un alto nivel de autoritarismo, de concentración de poder, concentración de recursos, la imposición de una campaña de odio, de temores, de persecución. Es decir, esa etapa gris que parecía haber sido superada en la historia de nuestro país, seguimos viendo cómo hay secuelas de eso, personificadas por personas que además se presentan como los redentores de la nueva época o como quienes tienen realmente un interés noble de resolverle los problemas a este pueblo. Pero lo cierto es que es cuando más se han incrementado, es cuando más se han agudizado los problemas, y probablemente la campaña millonaria que tienen para elevar la popularidad de esta figura y de su movimiento opaca lo que realmente la gente está viviendo en el territorio. Tenemos registro, por ejemplo, de personas que en Ahuachapán manifiestan que solamente 2 tiempos al día comen, y no estamos hablando de la gente que vive en la zona rural, estamos hablando de la gente que vive en la zona, digamos, el casco urbano de ese municipio, me decían, de Tacuba, o sea, que es uno de los municipios muy importantes que tiene ese departamento, pero hay gente que manifiesta esa condición, como vemos una gran cantidad de gente que sufre problemas de desnutrición. Solamente este día se ha difundido también, como partido hemos tratado de resaltar el hecho que han fallecido más de 200 personas producto de la desnutrición severa que hay en este país. La FAO también ha declarado a El Salvador como un país que está en el punto de crisis, producto también de la falta de una soberanía alimentaria, de que no tenemos la capacidad de garantizarle no solamente la producción nacional y que nos permita además exportar alimentos, sino que ni siquiera garantizarle la alimentación a nuestro pueblo. Y esto es producto de lo que hemos visto, ¿verdad? Un deterioro o un retroceso total a las políticas para, digamos, hacer o fortalecer el agro en nuestro país. Es decir, son todas esas cosas que se están viviendo y que esta marcha sintetizará de alguna manera esa expresión de denuncia por todos esos retrocesos y atropellos en el que está viviendo nuestro país.
Gracias, Lourdes. Muchísimas gracias, compañera. Fíjese que solo para terminar terminar de conceptuar la situación de los veteranos, el compañero Francisco había preparado un video porque la gente dice, bueno, ¿y de dónde parten estos reclamando? O sea, ¿por qué están ellos reclamando? Y es bueno traerle a recordar a la gente cómo esta gente fue de alguna manera engañada y que hoy pues el actual régimen, aparte de querer totalmente desconocer esa gesta heroica, por lo menos de los combatientes del FMLN, y la manipulación de todo ese sector del ejército, pues que era ordenado a llevar, a ejecutar órdenes fuera de orden. Entonces, solamente mostrarle, Francisco, no sé si tienes ese video y después pasaríamos, compañera, a eso exactamente que usted estaba hablando sobre la crisis alimentaria que está viviendo nuestro país. Adelante, Francisco. Con la firma de este acuerdo, el candidato presidencial Nayib Bukele se compromete a mejorar las condiciones de vida de los veteranos del conflicto armado. Entre los acuerdos se encuentran mejorar las pensiones, prestaciones sociales, una secretaría de inclusión social y la construcción de un hospital especializado. La construcción de un hospital especializado para la atención médica integral, tanto de los veteranos y excombatientes como de sus familiares. El hospital quedó al olvido, el hospital de veteranos, unos parachuchos han hecho, pero también becas, no se ha cumplido, vivienda, tierra, a nadie se le está dando tierra. Tal vez tierra lo van a dar porque ya lo estamos muriendo todos los veteranos, que es lo que el presidente quiere, ¿verdad? Ahí está, compañera. Este sector de nuestra población fue ofrecido, si mal no recuerdo, una pensión de $300 y también un bono. Este personaje en la presidencia actual firmó un convenio con este sector. Pero bueno, compañera, sobre lo que usted estaba platicando sobre la crisis alimentaria que vive nuestro país, le queríamos reafirmar lo que usted decía de que se había logrado conseguir información que hablaba de que en estos 4 años instituciones internacionales, tanto internacionales como nacionales, daban a conocer una cifra de 213 personas que habían muerto por desnutrición severa en el país. O sea, es una situación un poco difícil para nuestro pueblo. ¿A qué se debe esto, Lourdes? ¿Qué es lo que está pasando verdaderamente? Bueno, solo para muestra un botón cuántas veces han cambiado al ministro de Agricultura en este país. O sea, lo han cambiado no menos de 3 veces. Puede ser que lo hayan cambiado hasta más. No hay una política seria para realmente hacer producir este país. Y si recuerdan, no podemos olvidar que para el tiempo de la pandemia, lo que hicieron, en vez de generarle un estímulo a la producción agrícola en este país, lo que hicieron fue invertir en comprar comida empacada o enlatada para venir a hacer campaña. Destinaron millones para beneficiar a empresas amigas que le provenieron de estos alimentos, y al final, ¿cuáles son las consecuencias? De que no se invirtió donde realmente se va a generar una condición, digamos, de permanente, vida productiva para un sector tan estratégico que es en nuestro país, no solamente por el tema de la producción de alimentos para el sostenimiento básico, elemental de nuestra familia, sino que también para que nuestro país tenga un espacio en el mercado, genere condiciones para ir a disfrutar en un mercado, al menos en el regional, para vender nuestros productos, y que eso genere también un ingreso al país, por lo mismo generar más fuentes de empleo para ir solventando poco a poco parte de esa crisis estructural que se vive en materia de la agricultura. Recordemos también que en los gobiernos de Arena empezaron también a implementar aquella idea de relacionar el agro con pobreza, porque era más rentable que la gente del campo migrara hacia los Estados Unidos para que este país viviera de las remesas,
y descuidaron. Ahí hubo un gran deterioro. Es en los gobiernos del FMLN que existe la mayor inversión para estimular a los agricultores, pero también para generar las condiciones de vender los productos fuera de estas medidas de coyotaje que muchas veces también alteran, acaparan alimentos y especulan después con esos granos. Se fueron tomando una gran cantidad de medidas también para hacer más fértil las tierras, porque también una tierra donde no se produce lo suficiente o de manera constante, también va perdiendo todos los nutrientes que permiten tener mejores cosechas. Son esas cosas que se han ido debilitando y muestra realmente no solamente la irresponsabilidad, sino que la incapacidad de un gobierno que en materia, digamos, de economía, pareciera que no encuentran la brújula, no han presentado un plan real que genere una oportunidad, no solamente en materia de producción agrícola, sino que una oportunidad para el desarrollo integral, digamos, de las personas para sacar de la pobreza a este país. Han presentado, si ustedes le han dado seguimiento, seguramente un proyecto de ley del Sistema Nacional Integrado, que es el que viene a finiquitar prácticamente ya el funcionamiento del INJUVE y del INSAFOR, pero lo más irónico es que el objetivo con el que presentan esa ley establece que busca, digamos, disminuir la pobreza. Pero cuando uno revisa el contenido de este proyecto, realmente los verbos que uno encuentra en las funciones que va a tener esa dirección es diseñar políticas, diseñar esto. Van a pasar diseñando una gran cantidad de papel, de fórmulas, de propuestas, pero que en la concreta eso no va en ningún momento a resolver el problema de la pobreza. Con los gobiernos del FMLN nosotros logramos reducir del 40 al 29% la pobreza extrema en este país. Son de alguna manera datos que nos permiten hablar con solvencia, porque en nuestros gobiernos no tuvimos nosotros esos indicadores alarmantes de gente que se estuviera muriendo por desnutrición severa. Al contrario, reducimos la brecha de la pobreza extrema, de la pobreza relativa, y eso fue a partir de una gran inversión social que hizo el gobierno del FMLN. Yo aprovecho el comercial para decir, mañana esperamos que el diario Colatino salga el segundo artículo publicado. Cada semana vamos a estar publicando un artículo, hago una breve reflexión al respecto, porque estamos viviendo una condición de crisis estructural, porque no hay que, digamos, perder la objetividad en el análisis de que esta es parte de una crisis estructural, a partir de que es un país que vive siempre bajo un sistema económico totalmente desigual, inhumano, desproporcional, injusto, porque nos aplican los mismos impuestos que pagan también los que tienen más, los que ganan más, y eso al final del mes las personas que viven con el salario mínimo lo resienten más. Es injusto que las personas que ganan el salario mínimo no se les reduzca, o al menos por un tiempo, mientras esta crisis se va un poco asentando, que al menos se congele el cobro del IVA a las personas que ganan el salario mínimo, o una gran cantidad de impuestos indirectos que nos vemos, digamos, obligados todos a pagar, pero no le afecta igual a una persona que gana el mínimo o a una persona totalmente desempleada o que tiene trabajos de manera irregular, que no son permanentes ni estables, a aquellos que tienen una condición laboral, digamos, más ventajosa, o que pertenecen a otras capas sociales que le permiten, digamos, costearse todos esos gastos o pagar un poquito más. Hay todavía en materia de recaudación fiscal una deuda que al menos nosotros desde los gobiernos del FMLN podemos decir con propiedad que presentamos iniciativas que iban encaminadas a buscar una reforma fiscal de carácter progresivo, que no tuvimos la fuerza legislativa suficiente, es otra cosa, pero en el gobierno actual, con la correlación
parlamentaria amplia y absoluta que tienen entre el movimiento oficialista más sus fuerzas aliadas, no tienen ningún tipo de objeción por no perseguir la evasión fiscal, la elusión fiscal, solamente para mencionar algunos componentes que hacen que este país no deje de vivir en la pobreza, no deje de vivir en condiciones, digamos, injustas más para unos que para otros, y no se le está tocando nada, digamos, a esta base estructural que genera esas condiciones de pobreza en nuestro país. Compañera Lourdes, este gobierno durante la campaña prometió una reforma fiscal progresiva. Para aquellos que no tengan claro qué es lo que significa eso, ¿puede usted dar así muy rápidamente una aclaración para nuestra audiencia, por favor? Sí, en términos sumamente sencillos, es una reforma fiscal que permita que pague más el que gana más. Eso en pocas palabras, y que aquellos que tienen, digamos, una generación de ingresos, producto también de que son empresarios, que declaran, digamos, a partir de todos los ingresos que reciben por sus operaciones, que paguen de manera correspondiente a esos ingresos. Pero es en un ejemplo sencillo. Gracias, Lourdes, gracias. Y la razón por la que pregunto, fíjese, es porque este gobierno tiene hoy en día una oportunidad histórica que nunca antes se había visto. Por lo menos el FMLN jamás en su historia de ser partido político tuvo una correlación de 43 votos en la asamblea. Yo no sé si este tipo de leyes se pasa con 43 o 56, pero este gobierno tiene en la asamblea una presencia de 56 apachabotones. A este gobierno lo que le falta es voluntad política para llevar una reforma de esta naturaleza. Le falta voluntad política, pero también pareciera que tiene un compromiso con el sector empresarial que no va a tocar, porque se recuerdan como la Cámara de Comercio, la ANEC, no había semana que no saliera a despotricar en contra de los gobiernos del FMLN. En este periodo pareciera que ellos ya no existen en este país, pareciera de que no tienen opinión, y no quiero pensar que a los que se han creído los dueños de este país, porque son los que ofrecen las fuentes de empleo, porque tienen un instrumento político en la Asamblea Legislativa, lo han tenido el gobierno por años, han financiado, digamos, parte de esa trayectoria política de muchos funcionarios. No creo yo de que vayan ahora a venir a estar callados por temor. Creo más bien que es porque se están sirviendo de los beneficios de este gobierno, son parte, digamos, de la repartición del pastel que han hecho, y no tienen de qué renegar, es decir, tienen de alguna manera condiciones como para sentarse en una misma mesa con el gobierno sin ningún problema, porque sus intereses no están siendo tocados. Eso dice mucho para quién se gobierna en este país, y no nos podemos equivocar, es decir, más allá de esa campaña millonaria para mantener un nivel de popularidad presentándonos un país que no existe, nosotros no podemos olvidar cuál es la imagen que hemos tenido del sector. No estoy hablando del sector de la pequeña y mediana empresa, ni de los que son AMIPYMES, ni tampoco del sector de emprendedores que hay. Estoy hablando del gran capital en este país, los que de alguna manera están, se presentan como un solo cuerpo en defensa de sus intereses, como se presentaban en una conferencia de prensa todas las semanas cuando nosotros fuimos gobierno. Ahí está un poco la explicación, compañeros, del por qué ahora hay un silencio. Muchísimas gracias, Lourdes. Ya hablamos un poquito de la crisis política. También hay quienes denuncian una crisis en cuestión de derechos humanos. Recientemente, y derechos laborales. Recientemente supimos de la suspensión laboral de la secretaria sindical Silvia Navarrete, y al parecer por parte del director del Hospital Bloom, pero también se nos ha informado también de la suspensión o el despido de otros líderes sindicales. ¿Tiene alguna información sobre eso, Lourdes?
Bueno, la información que conocemos de manera pública es justamente las actuaciones arbitrarias contra estos sindicalistas que básicamente se convierten como en una advertencia para toda la clase obrera, a la clase trabajadora y sobre todo aquellos que están organizados para decirles, si pudimos con estos que son, digamos, los representantes del sindicato, podemos desbaratar a digamos, aquellos que ni siquiera son los titulares de esos sindicatos, sino que son simplemente de la membresía de esos sindicatos. Es decir, en este país prácticamente lo de los contratos colectivos, olvidémonos de eso mientras dure este gobierno, porque la voz de la representación gremial, sindical en este país cada vez se va a ir mermando a partir de esta forma autoritaria de cómo apartar a conveniencia. También leímos, se recuerdan para el marco este de las reproches del Colegio Médico por el despido de unas profesionales de la salud, que ellos manifestaron que estaban valorando incluso hacer un paro nacional, y la respuesta del gobierno fue que si ellos se iban a paro, pues no había ningún problema porque tenían más de 1,000 médicos con quienes los podían reemplazar. Es decir, el chantaje, la amenaza, para evitar de que el pueblo se exprese, que exprese su dolor, que exprese su inconformidad, que exprese la injusticia, la violación justamente a los diferentes derechos en materia laboral, pero en general las garantías constitucionales que además con el régimen de excepción están anuladas, porque en síntesis eso significa un régimen de excepción que a la población se le eliminan todos sus derechos mientras la existencia de este régimen. Entonces, bajo esa situación, además, hay gente que tiene temor, porque ya no solamente es por ir a una marcha, sino por manifestarse que le pueden aplicar el régimen de excepción. La gente, de alguna manera, aun cuando tenga un temor, hay un descontento que no es manifiesto de manera clara, por justamente esa condición de miedo que hay que romper, que hay que promover que la gente se manifieste, pero también hay que decirlo, electoralmente creo de que van a recibir un mensaje, más allá de que estén maquillando y estén tratando de invisibilizar los esfuerzos que desde la oposición se hacen, y de, digamos, la percepción que pueda tener la gente para el próximo evento electoral, pero lo cierto es de que hay un malestar, digamos, silencioso, que no está siendo expuesto justamente por todo esto que estamos hablando, pero que creemos que se va a ir un poco incrementando en la medida ellos sigan actuando como actúan, de manera prepotente, porque además de la arbitrariedad es la forma prepotente, malcriada, altanera con la que hablan y actúan, que realmente eso desacumula, eso desmotiva, y esa esperanza que alguna gente tenía de que esto iba a ser diferente o que se les iban a resolver sus problemas, cuando se dan cuenta que ni una ni la otra cosa, pues la gente de este país, no hay que subestimarla. El pueblo es inteligente, el pueblo es sabio, el pueblo sabe darle la lectura correspondiente y tomar las mejores decisiones. Gracias, Lourdes. Antes de continuar con la programación, queremos mandar un saludo especial a las y los veteranos del conflicto armado en El Salvador, a nuestros héroes y heroínas caídos, a las víctimas de las fuerzas represivas del Estado, y como hoy y siempre demandamos justicia y reparación. El compañero Francisco le va a dar lectura a algunos de los comentarios que nos han llegado. Adelante, Francisco. Gracias, Rodrigo. Saludos desde Denver, Colorado. Camaradas, viva el FMLN. Buenas noches, compañera y compañeros. Saludos desde Ottawa, Canadá. Un saludo especial a toda la militancia del FMLN. Mañana 6 de septiembre habrá cadena nacional para llamar a las elecciones de parte del TSE, escribe Méndez Méndez. Saludos desde Kitchener, Ontario, a la compañera Lourdes, así como también a Rodrigo y Francisco. Saludos desde San Vicente, compañera y compañeros. Interesante programa y de revisión de actividades realizadas.
Somos FMLN. Saludos desde Santiago, Texacuango. Saludos. Saludos desde Ahuachapán. Y es lamentable, el último muchacho que murió fue del cantón El Barro del departamento de Ahuachapán. Saludos desde Nueva Trinidad, Chalatenango. A Bukele odia al campesino, al niño de escuela, a los maestros, a los ancianos. Saludos camaradas desde Los Ángeles, California. Saludos compañera desde Cuscatancingo Heroico. Saludos desde San Antonio, Texas. Viva el FMLN. Compartamos, escriben, viva el FMLN. Saludos Rodrigo Lourdes. Y hay muchos más comentarios, pero no los vamos a poder leer. Adelante, Rodrigo. Gracias, Francisco. Compañera Lourdes, nosotros desde tiempo venimos mencionando que este gobierno hace alarde a ese cierto resentimiento, cierta molestia que pueda existir de parte de nuestro pueblo hacia la clase política. Yo creo que hay quienes creen de que el pueblo, nuestro pueblo, mira a la clase política como un sector privilegiado. Este hombre habló de quitarse, recriminaban la cantidad de asesores que se tenía en la asamblea, recriminaban la cantidad de recursos que se manejaban dentro de la asamblea para los diputados. Bueno, este personaje hoy muy recientemente le vendía a la población la idea de que la disminución de los diputados de 84 a 60 tenía que ver con, le vendía la idea de que tenía que ver con eso. Pero ¿es en realidad eso cierto? ¿Hay ahorro en la asamblea? ¿Se tiene hoy en día una asamblea que gasta menos? Bueno, en la Asamblea Legislativa mantienen la cantidad del presupuesto suficiente como para contratar el personal que se les dé la gana. Tienen un presupuesto de 57.6 millones de dólares. Este día justamente había anunciado el presidente de la Asamblea Legislativa que van a mantener ese mismo presupuesto con 60 diputados, y al calor de la presión que ha habido en las redes, porque sí, efectivamente ha habido una denuncia del engaño, de la farsa, de haber dicho de que de reducir de 84 a 60 era también para reducir el gasto en materia del presupuesto de la Asamblea Legislativa, y que habían de manera cínica de que va a ser el mismo presupuesto. Eso les ha obligado a que le bajen 3.5 millones, me parece, 3 puntos y algo. Realmente es risible, porque eso en relación a los 24 diputados menos es una nada, pues mantienen hasta donde sabemos como $14,000 que se le asignan por diputado para contratación de personal, y pareciera entonces que es insuficiente que un diputado cuente con al menos 2, 3 personas nada más, digamos, de equipo auxiliar o técnico, pero mantienen, digamos, una planilla bastante elevada, como también otro tipo de gastos que ellos efectúan. Mantienen, digamos, como argumentos que van a dejar parte de ese presupuesto para reparar instalaciones, porque el edificio realmente está en condiciones de vulnerabilidad para todos ellos. Es algo que venimos escuchando quizás unos 10 años atrás. Creo que todos los periodos le han incrementado o han asignado más bien al presupuesto de la Asamblea Legislativa para remodelar o construir unas nuevas instalaciones. El asunto es qué pasa, que cada periodo no se resuelve ese problema. Y esas son de las cosas que van deslegitimando cada vez ese tipo de representación política que afecta, que daña cada vez más la confianza del pueblo salvadoreño. Y la invitación es entonces a que el pueblo se organice, porque no es cierto que va a venir o solo un partido o cualquier político que se disfrace como Robin Hood o como quiera disfrazar, va a ser el que le resuelva los problemas a esta sociedad. Siempre va a haber forma de cómo ordeñar, digamos, la vaca del Estado, y parte de eso lo vemos no solamente desde estas instituciones que ya existen y desde la que
inflan los presupuestos, sino también en la nueva reestructuración administrativa que están haciendo con instituciones como, por ejemplo, la DON. Vemos ahí cómo han ahogado prácticamente a las alcaldías actuales y han concentrado todos esos recursos para beneficiar alrededor de 127 empresas, según un informe de la revista Factum, que justamente publicaron este día, de cómo han concentrado lo que ellos antes llamaban que era la corrupción en los municipios y que con eso justificaban la concentración de los recursos en esta institución de la DOM. Lo que han hecho es centralizar justamente el uso discrecional de esos fondos, y vemos ahí la lista de empresas y de personas que representan a esas empresas allegadas al partido de malas ideas, allegadas, digamos, a ese tipo de funcionarios. Es lamentable, pero también vemos como, por ejemplo, haber destituido, más bien con todo ese golpe que le han dado al INSAFOR y al INJUVE, eso también busca concentrar recursos y usarlos de manera discrecional. Y lo peor aún, quitándole la participación a los jóvenes para que ellos puedan decidir la orientación de los programas y de ese presupuesto. Estamos viendo en pantalla justamente eso, el informe que han presentado ahora de cómo se ha repartido el pastel de los más de 300.000, como que decía, millones de dólares. Yo tengo un registro de 266.5, que digamos que es como la cantidad distribuida en algunos contratos millonarios, por supuesto, en cada una de estas 127 empresas. Es lamentable porque alrededor de esto no hay ningún informe de manera oficial. Han declarado en reserva todo, digamos, lo que tenga que ver con el gasto público, y un gobierno que esconde información, lo que va buscando en un siguiente periodo evidentemente es blindarse, no solamente para los próximos años, sino que dejar constituida toda una institucionalidad que responda a los intereses, o al menos en contubernio con ellos, evitar que en algún momento esta gente sea procesada por toda esta administración discrecional que está haciendo, que pareciera, o al menos levanta la sospecha de que algo están escondiendo, porque no son transparentes, porque no generan condiciones, digamos, de acceso a la información, y lo que se hacen es molestarse porque la oposición o porque la gente, digamos, pida información al respecto. Pero es lamentable, es un informe importante que se ha presentado para que se exponga, y hay que difundirlo para que la gente también conozca realmente cómo es que actúa este gobierno. Gracias, Lourdes. Sí, solo mencionar que viendo el presupuesto de la Asamblea con relación a esa repartición de ese pastel, hace ver, bueno, con 265 millones de dólares, estamos hablando de prácticamente 5 años de presupuesto de la Asamblea. Bueno, eso sin contar también que lo que nos lleva al próximo tema, Lourdes, con relación a la situación del Bitcoin. En un par de días estaremos recordando 2 años de esa costosa aventura. Yo creo que anda por alrededor de 500 millones en lo que fue la implementación de lo que fue la compra de la moneda, lo que fue la creación de esos locales donde se pusieron las Chivo Wallet, también el dinero que se le distribuyó a Bandesal para hacer el intercambio del dinero. O sea, toda esa maniobra, todo ese operativo, creo que nos costó entre 400 y 500 millones de dólares. O sea, estamos hablando de casi 10 años. Si fueran 500 millones, estamos hablando casi de 9 años de presupuesto de la Asamblea Nacional. Entonces, este gobierno sí, claramente tiene mucho que aclararle a la población en relación a transparencia. Yo recuerdo
Cuando tuvimos a los compañeros Cifrido como presidente de la asamblea, recuerdo que la asamblea en esos periodos hasta compró patrimonio para la misma asamblea. O sea, creo que se logró comprar el espacio que está enfrente de la asamblea y hubo otras modificaciones. O sea, el dinero sí alcanza. La televisión legislativa para transparentar el debate al interior de las comisiones y la misma plenaria, por ejemplo, la radio legislativa, que es también para difundir el trabajo legislativo, para que llegaran todas las fuerzas políticas a dar su posicionamiento. Esas son todavía de los legados que están ahí, producto de la gestión de compañeros que estuvieron del FMLN al frente de esa presidencia en la Asamblea Legislativa. Recuerdo también que el periódico hacía mofa de una situación donde parece que la compañera Lorena, quien también fue presidenta de la Asamblea, se transparentó hasta la compra de una papaya. O sea, hasta esos niveles llegó la transparencia con la que se operaba durante los gobiernos del FMLN, que se contabilizaba todo. La creación del Instituto de Acceso a la Información Pública le permitía a la población. Yo recuerdo haber visto noticias que planteaban de que no había semana que no hubieran 20 requerimientos de información. Claro, me imagino la derecha queriéndonos contar las costillas, ¿verdad? Y esa información se les hacía llegar a estas instituciones, a todos estos personeros que llegaban a estos requerimientos. Compañera, hablando de la cuestión del Bitcoin, ¿se conoce o se sabe si, porque yo recuerdo haber visto que Bukele se comprometía a comprar un Bitcoin diario? ¿Sabe usted si esto todavía es una práctica de este gobierno? Si mantienen ese despilfarro de comprar un Bitcoin diario, y si se tiene conocimiento de que esta aberración ha dejado un beneficio al país. Bueno, si lo anunció es porque lo están ejecutando, pero es difícil, digamos, hablar con certeza alrededor de estos temas porque simple y sencillamente han cerrado todos los canales de acceso a la información como para tener, digamos, datos oficiales con los que decir, miren, esto es lo que están ejecutando. Sin embargo, sí hay información que todos los días está comprando ahí un Bitcoin, y justamente en esta plenaria, en la plenaria de este día, con una dispensa de trámite han pedido que se toque un punto relacionado justamente con eso y están pidiendo creo que $1 millón. Debemos de revisar bien la información porque solamente así de manera ligera logré ver que estaban pidiendo con dispensa de trámite eso, que es, digamos, preocupante porque no es que nos opongamos, digamos, a la modernización del país o de que podamos en este país también poder contar con una moneda electrónica, si hasta los países más desarrollados hablan de esas cosas. Podemos también ver que puede ser un mecanismo incluso de cómo evitar esa dependencia de la moneda, digamos, que no es nuestra, del dólar, que cada vez que entra en crisis producto de estos otros problemas que se están aconteciendo, hay una afectación para aquellos países que también estamos dolarizados, en general para todos, pero no tener una moneda propia también nos afecta. Y estas criptomonedas pudieran de alguna manera convertirse en una medida alternativa, lo que no significa que la ley que se aprobó en este país corresponda justamente a resolver estos problemas o a presentarse como una alternativa, porque no es una ley diseñada para generarle una alternativa a los pobres o a la gran mayoría, sino que realmente hubo una ley para beneficiar a una élite del poder económico emergente en este país y que además puede dejar abiertas las puertas para cualquier otro tipo, digamos, de uso, de manejo, sin ningún tipo de control. Pero además de no haber ningún tipo de control, también la incertidumbre jurídica para quienes hagan uso de estos mecanismos de esta moneda electrónica, porque hay mucha gente que se ha visto afectada producto de cómo ha caído digamos, el valor del Bitcoin,
y que no tienen a quién reclamarle por lo que ellos metieron ahí, ¿verdad? O de empresas, porque sí también hemos conocido de casos de algunas gasolineras, por ejemplo, que se pusieron a recibir pago en Bitcoin y que al final sus proveedores, los proveedores de la gasolinera, les estaban pidiendo el pago por el servicio, por el gas o por lo que les estuvieran proveyendo de manera efectiva. Pero ellos lo que tenían era una cartera electrónica, pero no les estaban aceptando un pago electrónico, y menos con ese tipo de monedas que había caído y había empezado a caer y que no tenían una respuesta. Es decir, no hay un lugar donde ir a tocar la puerta y hacer un reclamo por todas estas arbitrariedades que hay. Entonces, ¿cómo dejar en claro que el FMLN en ningún momento se va a oponer, digamos, quizás a esfuerzos alternativos que los estamos viendo como en el enfrentamiento que hay a nivel mundial por el tema de la hegemonía del dólar como digamos, la fuerza de valor con la que se negocia en todo el mercado mundial, con el que también se condicionan a estos países, y vemos cómo se está generando un poder contrahegemónico que está creando su propio banco, que está buscando de manera alternativa en la pluralidad digamos, de estas naciones, respetar que se puedan usar o sus propias monedas o de tener una moneda en común para quienes representan esa fuerza, o incluso tener una moneda electrónica. Entonces creo yo de que no podemos asustarnos con eso, pero tampoco significa que lo que han hecho en este país sea aceptable. El asunto es que lo que han hecho aquí es lo no aceptable por cómo está estructurada la ley, hacia quiénes va dirigida prácticamente la ley, y porque en la vida real eso se ha demostrado que no funcionó. No por gusto, ellos mismos han mandado a desmantelar todas las casetas donde estaban los cajeros del Bitcoin, porque nadie los utilizaba, y ahora a lo mucho sirven como, digamos, para pasar ahí una tormenta o para esperar el transporte, el servicio de buses, pero eso no, digamos, no le ha resuelto la vida a nadie. Yo no conozco a nadie que diga que con eso, digamos, ha generado un ingreso extra, digamos, en sus cuentas. Es lamentable, pero así vive este país, de medidas que van improvisando, pero pareciera más bien que las están improvisando, pero realmente son medidas o leyes que están al servicio de quienes hoy por hoy están en el gobierno. Muchas gracias, Lourdes. Antes de irnos, ¿tiene unas últimas palabras para despedirse de nuestros seguidores? Bueno, en realidad para todos aquellos que nos sintonizan, tanto nuestros compañeros, compañeras, amistades y en general, de parte del pueblo salvadoreño que esté pendiente en la transmisión en tiempo real o después en la grabación, es importante que todos y todas comprendamos que este país lo salvamos todos. En este país todos somos necesarios. Este país no va a encontrar el camino de su verdadera liberación si no nos organizamos y no generamos una conciencia colectiva, una conciencia social, y para eso tenemos que empezar porque mucha gente se quite la venda de los ojos, pero también que depure parte de ese fanatismo inyectado con cada publicación, con cada promoción, digamos, del odio que muchas veces es lo que más resaltan en parte de estos funcionarios, y que les nubla el panorama y no les permite ver más allá de lo que realmente están haciendo, y que hagan una comparación entre lo que se está viviendo con algunas cosas que fueron logros, que fueron conquistas, que no las supimos defender efectivamente, pero que tenemos al menos solvencia para decir de que el FMLN ha sido el único partido que ha estado a la par del pueblo salvadoreño, que ha generado las mayores reivindicaciones sociales, y que lo que ahora existe como avance en materia democrática, como avance en materia social, en gran parte ha sido por el acompañamiento del FMLN en la lucha de ese pueblo salvadoreño. No nos podemos atribuir como partido que todo lo bueno es porque solitos como partido, es porque el FMLN ha sido organizador de esa lucha, ha estado acompañando esa lucha, ha sido promotor,
y debemos de recuperar justamente esa capacidad de conectarnos con más personas para generar una correlación de fuerzas más amplia que nos permita estar en mejores condiciones para los desafíos futuros que tiene este pueblo. Muchísimas gracias, Lourdes. Ustedes, muchas gracias. Muchas gracias a los que nos acompañaron esta noche. Recordarles de compartir, también recordarles de sintonizar las transmisiones del Frente Intercontinental del FMLN. Tenemos programación como Internacionalismo Proletario, Hablando con la Militancia, análisis político, económico y social, y así también nuestra Secretaría de Comunicaciones tiene otros esfuerzos de comunicación para darle a conocer a nuestro pueblo la verdad. Tenemos Frente Informativo, Lo que ellos no te cuentan, un programa generado por nuestra Secretaría de Juventud, Mujeres en Acción y otros. Así que, compañera, ya solo para despedirnos, se rumora de que el joven el muchacho tiene preparado otro circo más. Al parecer, en uno de estos días va a llamar a conferencia para hablar de su renuncia y de aquellos que decimos o creemos conocer su carácter narcisista, pues habría que ver qué tanto implica su renuncia, porque pues obviamente sabemos que las leyes no le interesan por nada. Su reelección es anticonstitucional y lo vamos a seguir diciendo hasta el último día. Y de igual manera, pues yo me imagino que lo que se presente como renuncia, pues no va a ser nada más que otro circo a los que desafortunadamente sigue acostumbrando a nuestro querido pueblo. Bueno, camaradas, hasta la próxima. Saludos. Hasta la próxima, cuídense. Apaguen cámara, por favor, y micrófonos. Agradecemos a nombre del Frente Intercontinental del FMLN y canal oficial de la militancia en el exterior, los que se conectaron para transmitir y a las personas que siguieron la transmisión en vivo, compartieron y comentaron. Nos despedimos, no sin antes invitar a toda la militancia en el exterior a unirse a este nuevo esfuerzo y agradecer a la solidaridad internacional por el apoyo que nos han dado. Nos dan y nos seguirán dando en nuestras luchas por nuestra liberación, por la paz y la democracia en El Salvador. La lucha continúa. Unidos venceremos. No más persecución política en El Salvador. Libertad para las y los presos políticos. Dictaduras nunca más. Proletarios de todos los países unidos. ¡Viva el FMLN! Juntos tú y yo romperemos el cerco mediático.